Muy bien. Siguiendo el estudio que habíamos continuado hace ya varias semanas atrás, lo que nos tocaría en esta tarde es Éxodo capítulo 33, que trata sobre la gloria y la presencia de Jehová. En Éxodo 32 habíamos estudiado de la apostasía de Israel con el becerro de oro. Y estudiamos cómo el Señor probó a Moisés, ¿no? Le dijo, déjame que se encienda mi ira en ellos, los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Y Moisés estaba desarrollando un carácter semejante al de Cristo. Y en esa semejanza de carácter, en lugar de dejar que el yo, que el egoísmo, que el orgullo natural salga a flote, desarrolló lo sobrenatural implantado por el Espíritu Santo en él, la misericordia. Está desarrollando un carácter justo y misericordioso como el de Cristo. Y en su misericordia intercedió por el pueblo apóstata, haciendo figura al trabajo que Cristo iba a realizar por nosotros en el santuario celestial como intercesor, mediador. Estudiamos cómo Moisés en su ruego le pidió que si no iba a perdonar a Israel, que lo borre a él del libro de la vida. Y la respuesta de Jehová fue, al que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro. Y hemos estudiado lo que eso significa. Los libros abiertos en el juicio, tal como se encuentra en la profecía de Daniel capítulo 7. Vamos a iniciar entonces el estudio con Éxodo capítulo 33. En los primeros versículos la palabra de Dios dice, y Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron en luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te dé hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. ¿Cuál es la cerviz? La cerviz es la parte posterior y superior del cuello de una persona y también de los animales, es decir, es la nuca. Entonces, endurecer la cerviz significa obstinarse en rebelión, seguir tercamente nuestros propios caminos, desoyendo la exhortación y el consejo divino. Es sinónimo de ser indómito, obstinado, terco. Y es así como nos describe la palabra que somos de manera natural, por naturaleza. La expresión dura cerviz en términos bíblicos también está relacionado entonces con el yugo que se le coloca en la nuca de los animales, como en la foto que tenemos delante de nosotros. Y este término hace referencia en una forma a esclavizar a otra persona, porque fíjense que el yugo es lo que le mantiene quieto al animal y entonces el que le dirige a los animales con el yugo les lleva por donde él quiere. No tienen libertad los animales de moverse para otro lado que no quieran, que no les deje. Entonces por eso hace referencia a una forma de esclavizar. Y obviamente, como hemos dicho, indica también que una persona es terca cuando se le dice que tiene dura cerviz. ¿Por qué es importante esto? Analizando esos dos puntos.
en lo que hablamos de esclavizar, cuando el Señor nos dice pueblo de dura cerviz, que estamos dirigidos por el yugo, nos lleva a la caída de nuestros primeros padres en el Edén, a Génesis 3:15, donde luego de que Adán y Eva cayeron en pecado, la promesa es pondré enemistad, hablándole a Satanás, le dice entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente, es decir, la descendencia, somos todos nosotros descendientes de Adán y Eva caídos en el pecado. Y la palabra dice que Dios tiene que poner enemistad entre nosotros y Satanás. Eso quiere decir que por la caída, por naturaleza, estamos en amistad, en armonía con Satanás y estamos en enemistad con Dios. Entonces, pueblo de dura cerviz, al hablar del pueblo que se rebeló en apostasía, en idolatría, esto hemos analizado, después de que el Señor proclamó la ley de manera impactante en el Sinaí y los israelitas 2 veces dijeron, haremos todas estas cosas y obedeceremos, prometieron obediencia y luego, al poco rato, estaban haciendo una fiesta, celebrando a un becerro de oro con una serie de otros pecados, como estaban comiendo, bebiendo, etc. Entonces el Señor permitió que esto pase, hemos hablado, para mostrarnos que nosotros por naturaleza pensamos que podemos prestar la obediencia perfecta y perpetua que la ley demanda de todos nosotros. Y luego el Señor nos deja demostrar que no es posible, porque estamos enemistados por naturaleza con Dios, con su ley. No podemos amar a Dios, amar al prójimo, que es la ley, porque estamos enemistados. Tiene que haber algo sobrenatural que Dios tiene que implantar por algo. Él dice, pondré enemistad. Él tiene que poner. No dice, habrá enemistad, como que de la nada va a surgir eso en nosotros. Tampoco dice, tendrás enemistad, sugiriendo que nosotros podemos por nosotros mismos desarrollarlo, sino que Él dice claramente, pondré enemistad. Él tiene que hacer algo sobrenatural para sacarnos de esa esclavitud. Y estamos estudiando justamente lo que sucedió después de que salieron de la esclavitud de Egipto para atravesar el desierto hasta la Canaán terrenal, porque esta es una figura del pueblo de Dios, de cada uno de nosotros, que tenemos que ser liberados de la esclavitud del pecado, pasar por un periodo de pruebas, que es lo que es pasar por el desierto, hasta antes que podamos llegar a la Canaán celestial. Y después, y estamos viendo los pasos, ¿no? El paso principal es el conocimiento de la ley. Es por eso que Dios manifiesta su ley en el Sinaí. Necesitamos el conocimiento de la ley porque esa es la única forma de conocer qué es el pecado. Es el espejo que nos revela todo lo que es pecado, nuestros defectos de carácter, todo lo que tiene que ser pulido y transformado para que podamos ser trasladados al tercer cielo, a la Canaán celestial, cuando Cristo venga por segunda vez. Y en el proceso hemos estudiado, para salir de la esclavitud, tuvo que haber un sacrificio, un cordero pascual. No salieron de la esclavitud porque ellos mismos batallaron una pelea contra los egipcios. La liberación fue toda de Dios, porque nos demuestra que no hay nada en nosotros mismos para poder liberarnos de la esclavitud del pecado. Dios tiene que hacer esa obra. Es por eso que en la liberación de la esclavitud del yugo en Egipto se da esa figura, para que entendamos, es Dios el que tiene que hacer la liberación. Y en virtud de méritos ajenos, no de nosotros mismos, en virtud de los méritos de Cristo, en virtud de su justicia perfecta, de su sangre. Entonces, nuevamente, Dios está haciéndonos entender toda esa
toda esa apostasía que ocurrió en el capítulo 32, estamos reflejando ahorita en el 33, es porque es lo natural. Tenemos una inclinación al mal, estamos esclavos al pecado. Estamos como estos animalitos en la figura, con ese yugo. Tenemos que ser liberados. Romanos 6:16, la palabra de Dios dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, escogieron libremente y voluntariamente, en lugar de obedecer la voz de Dios, que dijo que no coman del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal, escucharon la otra voz del otro engañador que les dijo, no van a morir si comen del. El Señor dijo, ciertamente moriréis. El enemigo dijo, no moriréis. Ellos escogieron. Entonces, desde ese momento, se sometieron al enemigo como esclavos para obedecerle. Pasaron de ser súbditos del reino de Dios a ser súbditos del reino de las tinieblas. Es por eso que el Señor tuvo que establecer un reino de la gracia, para que por gracia podamos ser súbditos del reino de la gracia y así, en un futuro próximo, ser súbditos del reino de Dios. En Juan capítulo 8, de los versículos 32 al 34, la palabra de Dios dice, y estas son las palabras del Señor Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No se puede ofrecer libertad a alguien que ya es libre. Si por naturaleza yo al nacer del vientre de mi madre soy libre, yo no podría leer esto y hallar ningún valor en esto. Mi respuesta sería la misma que de los israelitas. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Y eso era mentira lo que ellos dijeron, porque ellos fueron esclavos en Egipto, esclavos en Babilonia, esclavos de Medo-Persia, esclavos de Grecia, esclavos, y ahí estaban siendo en ese momento sometidos por Roma. Pero el Señor Jesús no estaba hablando de esa esclavitud, está hablando de la verdadera. Por eso respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cada vez que mentimos, damos testimonios que somos esclavos del pecado. Cada vez que nos enojamos, cada vez que perdemos la paciencia, cada vez que tenemos malos deseos, malos pensamientos, damos testimonio que la palabra de Dios es cierta. Por eso se nos ofrece, la verdad os hará libres. La primera parte de esa verdad que tenemos que aceptar es que somos esclavos del pecado, porque si no, no vamos a tener necesidad de liberación. La palabra Jesús significa salvación. Tener necesidad de Cristo es tener necesidad de salvación. Solo tiene necesidad de salvación alguien que se ve que está en esclavitud. En Romanos 7, de los versículos 17 al 21, la palabra de Dios dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. La única definición que nos da la palabra de Dios de pecado es infracción de la ley. Y en estos versículos, la palabra de Dios nos da a entender claramente que si le llama pecado que mora en mí, hay algo que está en mí que es infracción de la ley, que la ley condena. Por algo le dice pecado que mora en mí y lo repite 2 veces. Y en la tercera dice el mal está en mí. Entonces recordemos, fue en Éxodo 24 cuando los israelitas en el versículo 3 dijeron, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Versículo 7, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y ahí se firmó el primer pacto con sangre, como leemos en el versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo,
he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hicieron un pacto de sangre de que iban a obedecer. Pero en Éxodo 32 se quebrantó ese pacto con la idolatría. Entonces era necesario ahora otro pacto. ¿Qué era lo que no entendieron los israelitas? Que esta promesa que ellos podían hacer no podían cumplir. Esto es natural en nosotros. Es por eso que cuando alguien nos ofrece pasar el juicio con nuestra propia perfección, inmediatamente nos parece fenomenal. Porque como por naturaleza estamos enemistados con Cristo, no queremos la justicia perfecta de Cristo. No queremos a Cristo, no queremos su justicia, su sangre, su sacerdocio, sino que Dios nos mire a nosotros y diga, sí, tú has alcanzado la perfección. Romanos 8, de los versículos 7 al 8, la palabra de Dios dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Nuevamente podemos reflexionar en Éxodo 3:15, habla de enemistad. Esto es un estado de ser, esto no es un acto consumado, esto no es ni siquiera intención. Está hablando de los designios de la carne. Todo lo que sale de mí es enemistad contra Dios. No se sujeta a la ley ni tampoco puede, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hemos analizado en otro estudio, hace muchas semanas atrás, que cuando dice no puede sujetarse a la ley de Dios, esto no significa que yo literalmente, físicamente no puedo guardar el sábado, alimentarme de acuerdo a la dieta bíblica, dejar de consumir carne, vestirme de cierta manera, eh, dar un estudio bíblico como estoy haciendo en estos momentos, etcétera, etcétera. No hay algo que me imposibilita a no hacerlo. Lo puedo realizar sin haber nacido de nuevo, sin tener al Espíritu Santo habitando en mí. Lo puedo hacer por pura obediencia servil, pura obediencia espuria. Pero eso no, esa obediencia no sirve, no vale ante Dios. Es por eso que dice no puedes obedecer. Porque la verdadera obediencia, que nace del amor a la ley, a Dios, al prójimo, es la verdadera obediencia. Y si yo estoy enemistado contra Dios y contra mi prójimo, que yo haga el acto de la obediencia, aún lleva la mancha de pecado que mora en mí. No me la puedo quitar. Necesito yo, para poder ser aceptado, una obediencia que no nace del egoísmo, del orgullo que hay por naturaleza en mí, sino que nace de una humanidad sin mancha de pecado, con amor. Es por eso que Cristo tuvo que venir a esta tierra, como nos dice en Lucas 1:35, engendrado por Dios Espíritu Santo, sin mancha de pecado. Por eso le llama el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Santo, sin mancha, con capacidad para amar a Dios y amar al prójimo. Todo esto que estamos hablando viene aquí, es como un resumen de lo que vamos a estudiar aquí en Éxodo 33, porque eso es lo que Dios nos invita a hacer reflexión aquí. Continuando en el versículo 7, leemos que Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento. Este es el santuario terrenal que era movible porque estaban en una peregrinación por el desierto hasta la Canaán celestial. Y antes la orden de Dios era de que el santuario terrenal tenía que ser el centro de adoración. Entonces todas las carpas de cada tribu, de cada familia de los israelitas tenía que estar alrededor, ¿no?, del tabernáculo. Pero luego de la apostasía de Éxodo 32, la orden del Señor es el santuario se retira del campamento, como leemos aquí. Lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo,
se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces la presencia de Jehová se retira con esta manera simbólica. Jehová no mora dentro de ese tabernáculo hecho de manos humanas, pero es algo simbólico, que se retira del campamento y entonces el que quiere buscar a Jehová tiene que ir al santuario, al tabernáculo. ¿Qué servicio se realiza en el tabernáculo? Servicio diario. Quemar incienso, aumentar aceite a las lámparas, los sacrificios, Levítico 4 para el perdón diario. Quien tenía necesidad de ello tenía que ir del campamento a buscar a Jehová, como dice el versículo 7, al tabernáculo que estaba afuera. Cuando Moisés, en calidad de sacerdote, ingresaba y trabajaba en el tabernáculo, todo el pueblo estaba pendiente. Se levantaba y cada uno desde su tienda esperaba a que él termine de trabajar. Versículo 10 nos dice que cuando el pueblo veía la nube de Jehová, que era la figura de que Jehová estaba, la presencia de Jehová había regresado al tabernáculo, dice que todos los israelitas se alegraban y adoraban. Vamos a leer entonces este comentario de Charles Spurgeon en el sermón 715, que se llama El pan de los hijos echado a los perrillos. En este comentario él dice: queridos amigos, siempre que se encuentren con un pecador doblegado por el peso del pecado, nunca traten de hacer que su pecado parezca más liviano. Por el contrario, díganle al alma que está sumamente desesperada: sientes que eres un gran pecador, pero eres un mayor pecador de lo que tú mismo sientes. Cuando el alma dé voces diciendo mi pecado se ha agravado en extremo, no intenten consolarla buscando excusas para ella. Más bien díganle: grave en extremo como piensas que sea tu pecado, es más grave de lo que te imaginas. Nunca le hagas el juego al diablo excusando a los pecadores por sus pecados. Si consuelas a tu amigo diciéndole: bien, no has sido un pecador tan terrible como crees, estarías proporcionándole un consuelo fatal. Le estarías presentando una droga venenosa que puede inducirle al sueño, pero que por lo mismo lo induciría a la destrucción. Dile que el pecado en sí es en sí tan terrible que si un hombre pudiese ver un pecado desnudo se volvería loco, que la más mínima ofensa contra Dios es tan intolerable que si fuese apagado el fuego del infierno, un solo pecado podría encenderlo de nuevo. Eso es lo que les estaba enseñando el Señor a este pueblo de Israel, que el pecado no es algo liviano, que no hay forma de minimizarlo, de excusarlo. Lo que acabo de leer es justicia. Es justicia. La paga del pecado es muerte y muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Romanos 6:23. Lo que nos dice aquí Spurgeon es muy cierto. Cuando el Espíritu Santo hace su trabajo de convencernos de pecado, en su misericordia no logra, y también por el hecho de que, como dice la amonestación del testigo fiel en Apocalipsis 3:17-18, estamos ciegos, tenemos una ceguera espiritual. Es por eso que el pecado no se nos parece algo grave. No se nos parece algo grave. Por eso, si nos pareciera algo grave, dejaríamos de pecar, dejaríamos de mentir, dejaríamos de tener malos deseos, malos pensamientos, viviríamos para nuestro prójimo, para Dios. Pero continuamos acariciando pecados porque no se nos parecen livianos, defectos de carácter, el ser orgullosos, egoístas, etcétera, nos parece liviano. Porque total, yo doy mi diezmo, yo guardo el sábado, entonces, bueno, tengo unos pequeños defectos de carácter. Para el Señor no es así, porque ese pecadito que a nuestros ojos es pequeño es lo que le quitó la vida a su Hijo. No es algo pequeño. Este pecado ha hecho que
Dios venga, revista su divinidad y humanidad para venir a esta tierra a ser abofeteado, a ser escupido, a ser tratado como nosotros merecemos ser tratados y que muera como el más vil criminal. No hay excusa, no hay forma de hacer liviano el pecado. Ahora, repito, lo que acabamos de leer es justicia, pero Dios no es solo justo, es justo y misericordioso al mismo tiempo. Esto no quiere decir que cuando nuestro prójimo ha pecado, nosotros vamos a ir a acabarlo y a destruir con su autoestima. Porque si el Espíritu Santo ya le está convenciendo de pecado, lo que nos dice Spurgeon es de que efectivamente el pecado que empezó a ver tu hermano, hay que decirlo que efectivamente es terrible. Y que de hecho, como dice Spurgeon, somos peores pecadores de lo que nos imaginamos. Peor. Nuestra condición ante Dios es peor. Pero nosotros tenemos que trabajar para restaurar, a ayudar en la restauración de las personas, porque Dios no quiere nuestra destrucción. Si quisiera nuestra destrucción, ya hubiésemos sufrido hace mucho tiempo la paga del pecado es muerte y muerte segunda. Pero ¿por qué Cristo vino a esta tierra como hombre? Vino para restaurarnos, para salvación, no para destrucción. Eso tenemos que mantener en mente. Entonces, el pecado nunca es liviano. El pecado es más grande de lo que nos parece. Pero el pecador, hay misericordia para el pecador. Entonces, vamos a leer otras citas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 9. La palabra de Dios dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esa es la orden. La orden es no que cuando veas a tu hermano que ha cometido un pecado, vamos a terminar de hundirlo, porque ese es el trabajo de Satanás. Satanás lo que quiere es susurrarnos en nuestro oído que no, nuestro pecado no tiene perdón, que no hay forma de perdón, para que nos ahoguemos en la desesperación y terminemos como Judas después de que traicionó a Cristo, se colgó de un árbol. En cambio, Pedro, que negó 3 veces a Cristo, él fue restaurado por Cristo. Nuestro trabajo es restaurar personas y dejar a Dios que Él se encargue de... Él sabe a quién va a tocar pagar la paga del pecado, es muerte. Que sea Él es el juez, no somos nosotros. Pero nunca olvidándonos de que la forma de ser compasivo con el prójimo nunca es haciendo liviano el pecado. El pecado nunca es liviano. Lo que tenemos que hacerle a nuestro prójimo es de que hay un sumo sacerdote en el santuario celestial que puede presentar su sangre derramada en la cruz para el perdón de esos pecados. Hay una puerta que está abierta al trono de la gracia. Esa es la restauración. La restauración nunca es lo que dice aquí, excusar el pecado. No, pero no fue tu culpa, es que hiciste eso porque te provocaron. No hay, eso es excusar el pecado. Eso no es lo que está bien. Eso está mal. En el libro Reflejemos a Cristo, bueno, es un devocional, Reflejemos a Jesús, versículo 23, párrafo 23, página 23, párrafo 2, leemos el comentario de Ellen G. White, dice, todos los que profesan ser hijos de Dios deben recordar que como misioneros, porque todos tenemos que ser misioneros, tendrán que tratar con toda clase de personas, refinadas y toscas, humildes y soberbias, religiosas y escépticas, educadas e ignorantes, ricas y pobres. No es posible tratar a todas estas mentalidades del mismo modo y no obstante, todas necesitan bondad y simpatía. ¿Por qué nos dice no es posible tratar a todas estas mentalidades del mismo modo? Porque una persona que es sensible a las palabras
a los actos, a las miradas, si le tratamos con una dureza innecesaria, le vamos a herir, le vamos a terminar de hundir aún más, ¿no? Una persona que en cambio, como dice aquí, es soberbia, que el orgullo es muy fuerte, seguramente no va a haber palabra ni mirada que le va a herir, porque es más fuerte en ese sentido. Entonces, el modo de presentar el mensaje con cada persona no puede ser el mismo. No puedo basarme en la idea de que todas las personas son soberbias y escépticas e ignorantes y toscas, entonces voy a ir a la defensiva a combatir a todos, ¿no? Porque hay personas que, en cambio, son más sensibles, tienen otro tipo de personalidad. Entonces, por eso nos dice, no es posible tratar a todas las mentalidades del mismo modo. Tenemos que pedir a Dios ayuda para que nos enseñe a tratar con cada persona al presentar el mensaje. Pero dice, no obstante, hay algo que sí debemos practicar con todos, no importa si es tosco, refinado, humilde, soberbio, religioso, escéptico, educado, ignorante, rico, pobre. No obstante, todas necesitan bondad y simpatía. Eso no puede faltar, porque eso es lo que está escrito en 1 Pedro 3, de los versículos 8 al 9. Sed compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, bendiciendo, dice, ¿no? En lugar de maldiciendo. Mediante el trato mutuo, nuestro intelecto debe recibir pulimiento y refinamiento. Esto es importante, porque si yo me considero educado y considero que el otro es el ignorante, si yo me considero refinado y considero que el otro es tosco, etcétera, yo no estoy siendo pulido ni refinándome. No puedo ver yo solamente como que todos los que me escuchan mi estudio, esos tienen que ser pulidos y refinados. Yo no, yo ya soy perfecto. Yo no soy perfecto, yo también tengo defectos de carácter. Entonces dice, mediante el trato mutuo, ¿qué va a suceder? Van a haber conflictos entre hermanos, con mi prójimo. Y ahí, ¿por qué el Señor permite eso? Porque ahí salen los defectos de carácter de cada persona. El Espíritu Santo nos muestra. Ah, pensabas que tú eras una persona refinada. Mira cómo eres con este punto. Pensaste que eras humilde. Mira cómo actuaste soberbio con tu hermano, etcétera. Entonces, mediante el trato mutuo, dice, nuestro intelecto debe recibir pulimiento y refinamiento. Dependemos unos de otros, unidos como estamos por los vínculos de la fraternidad humana. Aquellos que trabajan para Cristo han de ser íntegros y fidedignos, firmes como una roca en sus principios. Entonces, supongamos, a mí me invitan a una casa y me invitan un plato de comida que tiene carne y yo no consumo carne. La primera parte dice, yo tengo que ser íntegro y fidedigno, firme como una roca, ¿no es verdad? Es decir, si yo tengo un principio, lo tengo que mantener. Pero hay otra parte, dice, al mismo tiempo, bondadosos y corteses. ¿Esto qué significa? Que si viene una persona y me ofrece de comer algo que yo no estoy acostumbrado a comer, no le voy a tratar de una manera ruda y tosca al hacerle entender que yo no consumo esa comida. Voy a tratar de desarrollar bondad y cortesía al tratar con esas personas. Al tratar con personas que no tienen la luz que yo tengo, que no tienen las creencias que yo tengo a lo mejor. Entonces, hay siempre dos partes, ¿no? Hay que ser firmes como una roca con nuestros principios, pero al mismo tiempo bondadosos y corteses en todos los asuntos de la vida. La cortesía es una de las gracias del Espíritu. Lo que nos está diciendo la hermana White es que es un don, es un fruto del Espíritu, es un don sobrenatural, es algo que no existe por naturaleza en el ser humano. Tiene que ser implantado por el Espíritu Santo y nosotros lo tenemos que desarrollar. Es algo que forma parte de Gálatas 5, 22 al 23, así como el amor, la paciencia, la bondad, la humildad, el dominio propio, la temperancia, la cortesía. Si es una gracia, es algo que tenemos que desarrollar. ¿Cómo se desarrolla la gracia? La cortesía. Se nos tiene que crear la situación. Dios tiene que crear la situación para que podamos ser corteses con el prójimo.
Pero nosotros escogemos ser corteses de manera sobrenatural o ser descorteses, toscos y rudos, que es lo natural en el ser humano. Lo siguiente que dice, el tratar con las mentes humanas es la mayor obra jamás confiada al hombre. Es decir, es de suma importancia ante los ojos de Dios. ¿Cómo trato yo con mi prójimo? ¿Por qué es de suma importancia? Porque la ley de Dios dice, amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo trato yo con mi prójimo? Que lo veo, que lo puedo palpar, que puedo escucharle. Y después, ¿cómo podría yo tratar con Dios al cual no puedo ver, ni puedo palparle, ni puedo escucharle directamente? Entonces, ahí se refleja si estamos desarrollando el amor a Dios y amor al prójimo. Es por eso que el tratar con la mente humana es una mayor obra. Ahora, aparte de eso, de que es porque la ley demanda, es porque somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Somos, como dicen, misioneros. Entonces, si yo profeso ser un adventista del séptimo día, un protestante, un cristiano, yo soy un representante. Soy un representante, si yo profeso estudiar la Biblia, soy un representante de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo trato con el prójimo? Inmediatamente va a ser considerado un resultado de ser estudioso de la Biblia, de ser adventista, de ser protestante, de ser cristiano. Entonces yo tengo una responsabilidad con esa influencia que tengo con el prójimo. Si yo profeso ser cristiano, que estudio la Biblia y trato a la gente de una manera desagradable, esa gente no va a ver mi religión como algo agradable y deseable para conocer. Si yo profeso ser seguidor de Cristo, ¿quién va a querer conocer a Cristo si sus discípulos están como perros y gatos, ¿no? Entre ellos, nosotros mismos, discutiendo, peleando? Es por eso que la palabra de Dios nos habla de unidad entre creyentes. Dice, el que quiera obtener acceso a los corazones debe acatar la recomendación. ¿Por qué queremos obtener acceso a los corazones? Porque queremos brindarles el mensaje de salvación que nos ha sido dado. La luz que nos ha sido dada tenemos que compartirla. Entonces necesitamos acceso a las personas. Dios nos abre las puertas, pero nosotros, por nuestros defectos de carácter, podemos cerrar las puertas que Dios nos ha abierto. Y luego esas personas no van a querer estudiar con nosotros. Acá dice, el que quiera obtener el acceso a los corazones debe acatar la recomendación, sed compasivos y corteses. El amor hará lo que no logrará la discusión. Dios no obliga a nadie a obedecerle. Tiene que ser voluntario. Pues por eso que la obediencia verdadera es voluntaria. Es Satanás el que hace todo a la fuerza. Nos quiere obligar. Es por eso que en este mundo vivimos bajo reinos que a la fuerza nos quieren obligar a hacer cosas que no deseamos hacer. Bajo la coerción. Tiene que utilizar gobiernos y todo tipo de presión para hacernos hacer cosas que no queremos hacer. Porque el enemigo no cree en la libertad de voluntad. Solo cree en la fuerza. Es lo opuesto a Dios. Dios quiere libertad, servicio libre, voluntario. Entonces nosotros por naturaleza, al presentar el mensaje, queremos que a la fuerza el prójimo acepte lo que yo acepto, ¿no? Usando el mismo ejemplo, si yo no como carne, tú no comes carne. Si yo guardo el sábado, tú guardas el sábado. Si yo vivo en el campo, tú vives en el campo, etcétera, etcétera. Queremos que a la fuerza, ¿no? Todos hagan lo mismo que yo hago. Pero acá dice, el amor hará lo que no logrará la discusión. Es el amor. Y el amor es sobrenatural. Es Gálatas 5, 22 al 23. Pero nosotros creemos que discutiendo, peleando a la fuerza, es como se abren los corazones. Pero así no funciona. Si queremos ser misioneros de Cristo, tenemos que desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Tenemos que ser como Él era. Él era bondadoso y cortés. Y la orden de Dios es sed compasivos y corteses. Dice, pero en un momento de petulancia, una sola respuesta abrupta
Una falta de cortesía cristiana en algún asunto sin importancia puede dar por resultado la pérdida tanto de amigos como de influencia. La influencia que tanto necesita el cristiano para poder llevar el mensaje de salvación al mundo se corta. ¿Por qué? Por dar rienda suelta a nuestros terribles defectos de carácter. Una sola respuesta abrupta. Esto yo lo he vivido en carne propia. Yo una vez estaba dando un estudio bíblico y entre medio había un hermano que me cuestionó algo que yo estaba presentando y mi respuesta fue completamente irrespetuosa. Salió mis defectos de carácter. Ese hermano no volvió a estudiar nunca más conmigo. Ha sido una pérdida. Entonces yo tuve que pedir a Dios perdón por ese pecado. Porque Él no me manda a discutir, a pelear Él me manda a ser compasivo y cortés, nos manda a ser, a desarrollar el amor. Una cosa es que la persona hubiese rechazado el mensaje, pero otra cosa es que rechace a la persona que presenta el mensaje. Eso fue lo que aprendí en ese día. Y lo comparto para que ese pecado no se repita. Continuando con la lectura en Reflejemos a Jesús, en la página 19, párrafo 3, leemos: La vida de Cristo fundó una religión sin castas, en la que judíos y gentiles, libres y esclavos, unidos por los lazos de fraternidad, son iguales ante Dios. Nada hubo de artificioso en sus procedimientos, ninguna diferencia hacía entre vecinos y extraños, amigos y enemigos. Lo que conmovía el corazón de Jesús era el alma sedienta del agua de vida. Nunca despreció a nadie por inútil, sino que procuraba aplicar a toda alma su remedio curativo. Cualquiera que fueran las personas con quienes se encontrase, siempre sabía darles alguna lección adecuada al tiempo y a las circunstancias. Cada descuido o insulto del hombre para con el hombre le hacía sentir tanto más la necesidad que la humanidad tenía de su simpatía divina y humana. ¿Se dan cuenta? Cada vez que nosotros nos tratamos de manera descuidada, tosca, brusca con el prójimo, tanto más Cristo tiene simpatía por nosotros. Es lo opuesto a lo que somos nosotros. Cuando una persona nos trata mal, solo simplemente nos hace un mal gesto, inmediatamente se corta, ¿no?, nuestra simpatía hacia esa persona. Dios es al revés. Al ver nuestros defectos de carácter, nuestra naturaleza tosca y ruda, más siente simpatía hacia nosotros. Más nos quiere dar su remedio curativo. No nos ve como inútiles, por más que tengamos terribles defectos de carácter o cualquier otro defecto. A lo mejor no podemos, tenemos una mala memoria, a lo mejor nos cuesta comprender la palabra de Dios, a lo mejor consideramos que no tenemos talentos que otras personas consideran. Nunca olvidemos que Él no desprecia a nadie por inútil. No hay nadie inútil para Él. Para nosotros sí consideramos a una persona inútil porque somos malos por naturaleza, pero Dios no. Dios pudo haber escogido a los más sabios hombres de Jerusalén para que sean sus discípulos, pero fue a buscar a pescadores, hombres comunes y corrientes como cualquiera de nosotros, para demostrarnos que hay gracia para el más vil de los pecadores, hay poder para el que el mundo considera inútil, pero que Dios no lo considera así. Y continúa diciendo la hermana White: procuraba infundir esperanza en los más rudos y en los que menos prometían, presentándoles la seguridad de que podían llegar a ser sin tacha y sencillos, poseedores de un carácter que les diera a conocer como hijos de Dios. Eso es una promesa maravillosa. Hay esperanza. Entonces, si Dios quiere infundirnos esperanza a nosotros, que podemos ser los más rudos, los que menos prometen, los menos prometedores, si Él nos quiere infundir esperanza, nosotros tenemos que hacer lo mismo con el prójimo. En aquel prójimo que a lo mejor a nuestros ojos es una persona que no promete mucho. Esa persona no promete, es difícil que vaya a aceptar el mensaje, difícil que quiera, ese hijo que escucha música, que no quiere ir a escuchar la palabra. Personas que menos prometen.
Él quiere infundir esperanza. Porque hay poder para que todos podamos poseer un carácter semejante al de Cristo, que nos da a conocer como hijos de Dios en lugar de como hijos de Satanás, como dice Juan 8:44. Continúa diciendo, muchas veces se encontraba con los que habían caído bajo la influencia de Satanás y no tenían fuerza para desasirse de sus lazos. A cualquiera de ellos, desanimado, enfermo, tentado, caído, Jesús le dirigía las palabras de la más tierna compasión, las palabras que necesitaba y que podía entender. A otros que sostenían combate a brazo partido con el enemigo de las almas, los animaba a que perseveraran, asegurándoles que vencerían, pues los ángeles de Dios estaban de su parte y les darían la victoria. Entonces no hay nadie aquí que pueda ser abandonado por el Señor. Entonces nosotros tampoco deberíamos abandonar a nadie. Al desanimado, al enfermo, al tentado, al caído, hay que levantarlo. Se le puede dirigir las palabras de la más tierna compasión, palabras que necesita escuchar y que pueda entender. Entonces eso es misericordia y tiene que ir del lado de lo que hemos leído de Charles Spurgeon, el comentario que él dice, que es verdad, de que el pecado nunca es liviano. Dios aborrece el pecado, pero el pecador tiene misericordia. Hay gracia para el más vil de los pecadores. Se puede levantar al que está desanimado, enfermo, tentado y caído, sin disminuir el pecado, pero dirigiéndole las palabras de la más tierna compasión, palabras que necesita y que pueda entender. Después dice, hay otros que están batallando con el enemigo de las almas. A esos hay que animarlos también, a que perseveren, asegurándoles la victoria. La palabra de Dios nos dice, hemos leído, que los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujeta a la ley ni tampoco puede. Esto no quiere decir que no hay poder para librarnos de esta esclavitud del pecado. Esto no quiere decir que hay excusa para seguir dando rienda suelta a nuestros defectos de carácter, a nuestros pecados acariciados. Lo que la condición, el estado de ser nos enseña es que no hay forma que podamos ser aceptados en nosotros mismos ante los santos requerimientos de la ley de Dios. Eso es justificación. Pero el deber de cada uno de nosotros de vencer sobre esos defectos de carácter, sobre esos pecados que tenemos, eso es santificación. Son dos cosas distintas. No hay excusa para seguir dando rienda suelta al pecado. Pero una persona que decida entrar en guerra con ese, como dice Pablo, pecado que mora en mí, ese pecado que mora en mí, el momento en que yo entre en lucha con ese pecado que mora en mí contra mi yo, esta batalla es diaria y es continua. Porque estoy batallando con algo que está dentro de mí, con una inclinación natural que el Espíritu Santo tiene que subyugar y que yo también tengo que vencer. Es por eso que, si Dios lo permite, vamos a estudiar en algún estudio próximo el caso de Saúl más detenidamente, para entender, si hacemos un contraste entre Saúl y David, los dos primeros reyes de Israel. Saúl recibió al Espíritu Santo como agente regenerador, pero fue vencido por su propio pecado, por el yo. Y el pecado distintivo de Saúl era el orgullo. David también fue vencido por el yo. Él tenía el ojo adúltero y terminó de adúltero, pasó a ser asesino, y aún así pudo vencer. Entonces tenemos que entender que es una batalla contra el yo y que vamos a caer, pero no hay que desanimarse, hay que levantarse, porque hay poder para prevalecer. Hay misericordia. Hay un intercesor ante Dios y ante la ley que nos presenta sin tacha, sin mancha delante de Dios.
para justificación, y que para que aquí en la tierra podamos abandonar la práctica del pecado nos da al agente regenerador. Pero luego nos toca a nosotros andar en el camino de la obediencia verdadera y voluntaria. Y es tanta la ayuda del Señor que no solo nos da al agente regenerador, sino que manda a los ángeles, a sus santos ángeles, para ayudarnos en la victoria. Continúa diciendo, a la mesa de los publicanos se sentaba como distinguido huésped, demostrando por su simpatía y la bondad de su trato social que reconocía la dignidad humana. Y anhelaban hacerse dignos de su confianza los hombres en cuyos sedientos corazones caían sus palabras con poder bendito y vivificador. Despertábanse nuevos impulsos y a estos parias de la sociedad se les abría la posibilidad de una nueva vida. Aunque judío, Jesús trataba libremente con los samaritanos, y al par que se ganaba sus corazones por su humana simpatía, su gracia divina les llevaba a la salvación que los judíos rechazaban. En el libro Patriarcas y Profetas, la página 337, párrafo 3, leemos lo siguiente. Y esto ya es volviendo al comentario sobre lo que hemos leído en Éxodo 33. En virtud de las instrucciones divinas, la tienda que había servido como lugar temporario para el culto fue quitada y puesta fuera del campo, lejos del campo. Esta era una prueba más de que Dios había retirado su presencia entre ellos. Porque eso es lo que estamos analizando. Porque lo que hemos leído en Éxodo 33, estoy buscando, aquí está, desde el versículo 7 al 11, es que el Señor le dijo a Moisés que el santuario, el tabernáculo movible, tenía que ser llevado lejos del campamento. Esto nos muestra lo vil del pecado, que no hay pecado pequeño. Se retira la presencia de Jehová. Esto es justicia. Pero hay misericordia. Es decir, hay posibilidad del que creyente arrepentido pueda acceder todavía al santuario. Porque dice, cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Entonces, justicia y misericordia. El pecado no tiene excusa, no hay forma de minimizarlo, pero la misericordia está abierta al pecador. El pecador tiene todavía acceso al santuario. Entonces, volviendo al comentario, esta era una prueba más de que Dios había retirado su presencia de entre ellos. Él se revelaría a Moisés, pero no a un pueblo como aquel. La censura fue vivamente sentida y las multitudes afligidas por el remordimiento pensaron que presagiaban mayores calamidades. ¿No habría separado el Señor a Moisés del campamento para poder destruirlos totalmente? Eso fue lo que les pasó por la mente a los israelitas, pero no se los dejó sin esperanza. Se levantó la tienda fuera del campamento, pero Moisés la llamó el tabernáculo del testimonio. A todos los que estaban verdaderamente arrepentidos y deseaban volver al Señor, se les indicó que fueran allá a confesar sus pecados y a solicitar la misericordia de Dios. Cuando volvieron a sus tiendas, Moisés entró en el tabernáculo. Con ansioso interés el pueblo observó por ver alguna señal de que la mediación de Moisés en su favor era aceptada. Si Dios condescendiese a reunirse con él, habría esperanza de que no serían totalmente destruidos. Cuando la columna de nube descendió y se posó a la entrada del tabernáculo, el pueblo lloró de alegría. Y levantábase todo el pueblo, cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba. Así de emocionante fue cuando Israel tuvo la evidencia por medio de esa señal del perdón y la aceptación de Dios por gracia, no porque lo merecían. Nótese cómo la palabra de Dios nos enseña que la salvación es por gracia. No se les pidió que realicen un acto como el de ir caminando a un santuario que estaba encima de una montaña lejana y había que subir gradas de rodillas llevándole a quemar
velas o etcétera. Era simplemente por gracia. El retiro del tabernáculo era simbólico de que la presencia de Jehová se retiró por la apostasía, pero no, pero había esperanza. Estaba fuera, pero estaba allí el santuario. Estaba al alcance, es decir, el perdón. No estaba fuera de alcance. Y el perdón se estaba otorgando por medio de un mediador, que en este caso era Moisés, que estaba haciendo figura de Cristo, el verdadero intercesor y mediador en el santuario celestial, sin mérito alguno en el pueblo. Lo único que se requería era el arrepentimiento, la confesión del pecado. Y el perdón venía gratuito. Cuando finalmente vio la señal el pueblo de la aceptación y el perdón por gracia, el pueblo lloró de alegría y adoró a Jehová, cada uno desde su tienda. Continuando con Éxodo 33, leemos, dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo. Tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Moisés también entiende que no hay ningún mérito en sí mismo, a pesar de que él no participó de la apostasía. En lo que se refiere a la apostasía de Éxodo 32, Moisés no participó. Él podría sentirse, yo no soy pecador, son ellos los pecadores, son ellos los apóstatas. Pero él entiende su posición legal ante Dios. Él entiende que él está rechazado, bajo condenación y separado de Dios. Está actuando como mediador, pero él entiende su posición legal. Por eso habla de hallar gracia a los ojos de Jehová. Gracia es sinónimo de misericordia. Él entiende que tiene que buscar misericordia en sí mismo y para el pueblo. En Hechos capítulo 15, versículo 11, leemos la palabra de Dios. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Por gracia, por misericordia. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque la fe también tiene que ser implantada por Dios Espíritu Santo. Es Gálatas 5:22 al 23, un don sobrenatural. Por eso la palabra de Dios dice, no es de vosotros la fe, es don de Dios. Por naturaleza somos incrédulos. La fe es algo que tenemos que desarrollar, es sobrenatural. Así como la cortesía. Salmo 118, versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Porque lo que merecemos es ser consumidos. Toda la raza humana descendiente de Adán y Eva caído en el pecado, todo este mundo debería ser consumido. Pero, como está escrito, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Es por la misericordia de Jehová. No es porque hemos alcanzado la perfección, porque seamos justos, porque somos inocentes. Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. Y continúa diciendo, como cantamos todos el himno, ¿no? Nuevas son cada mañana. Cada mañana. Es una evidencia de la misericordia de Jehová con cada uno de nosotros. En Proverbios 3 leemos los siguientes versículos. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Fíjense que la palabra de Dios nos dice que
la observancia de la santa ley de Dios es vida y es gracia al cuello. Al cuello que hemos estudiado, la palabra de Dios nos dice duros de cerviz. Gracia al cuello nos libera de ese yugo de esclavitud al pecado. Nos quita, imaginémonos que tuviéramos ese yugo de esos animales en el cuello, lo pesado que sería tenerlo, lo doloroso, y guardar la ley alivia ese yugo tan pesado y tan duro aquí en el cuello. Es vida, es gracia. Y nos promete, vas a andar confiado, no vas a tropezar, tu sueño será grato. Fue exactamente lo que le dijo en Éxodo 33 Jehová a Moisés. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y el Señor Jesús dijo, porque mi yugo, mi carga es liviana y mi yugo es fácil. Es decir, nosotros tenemos el concepto opuesto, que ser cristianos, que observar la ley es un yugo pesadísimo, es una carga, guardar el sábado, hacer la preparación el viernes. Para nosotros, por naturaleza, como estamos enemistados con Dios y la ley, es lo opuesto. Tenemos el concepto de que es fastidioso, es cansador, mientras que la palabra de Dios nos dice, cuando aprendas a amar a Dios, a amar la ley, a amar al prójimo, hallarás descanso y hallarás gracia en tu cuello, porque vas a andar confiado, no vas a tropezar. Continuando con Patriarcas y Profetas, la página 338, párrafo 2, leemos, Moisés conocía bien la perversidad y ceguera, dos cosas que he mencionado al iniciar el estudio, de los que habían sido confiados a su cuidado. Conocía las dificultades con las cuales tendría que tropezar, pero había aprendido que para persuadir al pueblo debía recibir ayuda de Dios. Pidió una revelación más clara de la voluntad divina y una garantía de su presencia. Por eso le dijo, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruégote que me muestres tu camino para que te conozca, porque halle gracia en tus ojos. Y mira que tu pueblo es aquí esta gente. La contestación fue, mi rostro irá contigo y te haré descansar. Pero Moisés no estaba satisfecho todavía. Pesaba sobre su alma el conocimiento de los terribles resultados que se producirían si Dios dejara al Israel librado al endurecimiento y la impenitencia. No podía soportar que sus intereses se separasen de los de sus hermanos. Pidió que el favor de Dios fuese devuelto a su pueblo y que la prueba de su presencia continuase dirigiendo su camino. Si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Y yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Qué entendía Moisés? En base a lo que hemos leído, lo terrible que es el destino del ser humano si el Señor nos abandona a nuestros propios caminos, a nuestro endurecimiento, a nuestra impenitencia. Impenitencia es que no cedemos a la convicción de pecado, al trabajo del Espíritu Santo que nos convence de que somos pecadores, de que tenemos una inclinación al mal, defectos de carácter. Si Él simplemente, porque el trabajo del Espíritu Santo es mostrarnos, ¿no? Convencernos de pecar, ¿no? Pero Él no nos puede obligar. Entonces llega un momento en el que Él nos deja. Eso le pasó a Saúl, por ejemplo. Llegó un momento en el que el Señor simplemente le dejó. Y lo que Él terminó haciendo es ir a consultar con Satanás directamente por medio de una adivina y pedir que traigan al difunto del profeta Samuel. O sea, una cosa ya completamente terrible. Eso es lo que pasa cuando se nos deja a nuestra propia naturaleza. La razón por la que la humanidad nos comportamos de manera civil unos con otros, cuando nos comportamos de manera civil, es porque el Espíritu Santo trabaja sobre cada ser humano, sea creyente o no sea creyente. De lo contrario, estaríamos en una guerra perpetua unos con otros, matando y haciendo barbaridades. Cuando el Espíritu Santo finalmente se retira de una persona,
Es cuando esa persona finalmente llega a ser, dar rienda suelta a lo que hay en cada uno de nosotros por naturaleza. Las cosas terribles que leemos en las noticias, que ni quiero mencionar, pero que todos las leemos en las noticias, y como tenemos el concepto de que el ser humano es bueno por naturaleza, nos asombramos y decimos, ¿cómo esa persona pudo haber hecho esto? Nos parece eso lo impresionante. Si entendiéramos el concepto bíblico, lo impresionante, el milagro, no es el mal. El mal tiene la explicación, es lo natural. Lo sobrenatural, el milagro, lo impresionante es lo bueno. Es que una persona reaccione con paciencia, con bondad, con ternura. Que un padre provea para su familia, que una madre atienda a su hijo enfermo, que le dé alimento. Eso es sobrenatural, eso es lo impresionante, porque va en contra de nuestra naturaleza. Pero eso no entendemos, porque no tenemos el concepto bíblico de la naturaleza del hombre, tenemos el concepto católico romano. Y por eso es que para que se nos pueda vender la salvación por obras, se nos tiene que convencer primero de que el ser humano es bueno por naturaleza. Porque si no, ¿cómo vamos a creer que Dios nos puede aceptar en nosotros mismos sin necesidad de la justicia perfecta de Cristo? Primero nos tiene que convencer de que Dios, la ley no condena el estado de ser, no condena esta inclinación al mal, y entonces el ser humano no va a querer nunca entrar en lucha con el orgullo, con la impaciencia, con todo lo que es el estado de ser. Eso le pasó a Saúl. Por más que el Señor le mostraba su defecto de carácter, el orgullo continuó hasta que el Señor finalmente dijo, lo abandonó a su orgullo, y lo que pasó fue terrible. Entonces Moisés entiende el estado de ser, la condición del ser humano, y él por eso está rogando. Estamos viendo un hombre que entiende la naturaleza del ser humano y le dice, por favor, no nos dejes mover un solo pie de este lugar hasta que tú nos digas con absoluta certeza que tu presencia está entre nosotros, porque tu presencia se ha retirado de manera simbólica con el tabernáculo, pero él entendió que en el símbolo la realidad es que Dios estaba diciendo, el pecado nos ha apartado, estamos separados de Dios. Esto desde Adán y Eva, nuestra posición legal es separados de Dios. No tenemos acceso directo a Dios, necesitamos un mediador. Aquí el mediador en la figura de Cristo es Moisés. Fíjense que él está haciendo de mediador ante la apostasía de Israel con Dios. ¿Y qué está haciendo el mediador? Está hablando lo que el pueblo, que no puede tener acceso directo a Dios, no puede decir. Es una figura de Cristo. Porque nosotros, yo no tengo acceso, ni tú ni nadie tiene acceso, no podemos hablarle directamente a Dios. Necesitamos que Cristo presente nuestras oraciones por nosotros. Él la presenta como si fueran deseos de Él para que entonces puedan ser oídos por el Padre, por nuestra posición legal. Moisés entiende que si el Señor se retira completamente de esta presencia de Israel, entonces lo que se vio en el capítulo 32 de esa apostasía con lujuria, con fiesta, con todo, era algo pequeño a lo que les esperaba a Israel, sino el Espíritu Santo nos abandona a nuestras propias inclinaciones naturales que tenemos. Entonces Él le dice, yo quiero tener la certeza de que en tu gracia, en tu misericordia nos has perdonado, nos has aceptado y que nos vas a dirigir. Eso nos tiene que hacer meditar, porque fíjense cómo nosotros por naturaleza, como no tenemos este concepto de la santidad de Dios y de su ley, ¿quién le pide a Dios consulta para hacer lo que hacemos diariamente? Para, para ¿quién pide consulta a Dios para si quiero estudiar, si quiero trabajar, si quiero viajar, si quiero hacer esto, si quiero hablar esto, si quiero dar este estudio bíblico, si quiero, etcétera, etcétera? O sea, para que una persona llegue a ese punto de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, tiene que tener ese concepto de que si no le pedimos al Señor consejo, entonces Él nos deja seguir los deseos de nuestro propio corazón, que la palabra dice que es engañoso y perverso más que todas las cosas, y nos va a ir mal, porque vamos a seguir nuestro propio corazón. Entonces de ahí nos va a tocar sufrir las consecuencias
de nuestra terquedad, buscar ir al santuario, acudir para buscar aceptación y perdón, y otra vez empezar de nuevo. Otra vez viene otra prueba para ver si queremos buscar el consejo, la aprobación de Dios, y así continúa. Moisés entendía esto y él no quería moverse de donde estaban sin tener la certeza de que la presencia de Jehová iba a continuar en el pueblo, que les iba a continuar dirigiendo en el desierto. Versículo 17, Éxodo 33. La palabra de Dios dice, Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Nuevamente la palabra de Dios nos dice, por gracia, por misericordia. Dios no le dijo a Moisés, bueno, como tú ya has alcanzado la perfección, voy a hacer caso, voy a oír tus palabras y voy a hacer lo que tú dices. Tampoco le dice, mira, si el pueblo alcanza la perfección, entonces los voy a aceptar y voy a dirigirlos. ¿No? Dios justifica al impío. Dios perdona al pecador. Es por gracia. Por gracia, por misericordia, haré esto que has dicho, le dijo Jehová a Moisés. ¿Qué respondió Moisés? Él le dijo entonces, te ruego que me muestres tu gloria. Le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y aún dijo Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo pondré en una hendidura de la peña, te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Por qué le dijo, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá? Porque Dios es fuego consumidor. ¿Qué va a consumir de Moisés? Nuevamente, hablemos de si pecado es solamente el acto o si condena el estado de ser, la condición del ser humano. Repito, Moisés no participó en la apostasía de Éxodo 32. De hecho, él fue el instrumento de Dios para pulverizar ese becerro de oro. La palabra de Dios nos dice que lo hizo polvo. Eso es algo increíble. ¿Quién puede agarrar una piedra, un artefacto de oro y con las manos hacerlo polvo al punto que lo hizo beber a los pecadores? Moisés les hizo beber los restos del... O sea, ya llegó al punto en que era como líquido, polvo. Es algo increíble. Y sin embargo, ni aún Moisés, pidiéndole, te ruego que me muestres tu gloria, podía ver el rostro de Dios. Porque ningún hombre puede ver a Dios cara a cara, porque seríamos destruidos. Eso fue lo que le dijo Dios en un momento. Vamos a buscar la cita. Le dijo en Éxodo 33:3, no sea que te consuma en el camino. Dios es fuego consumidor. Esto también lo hemos analizado en otro estudio. Cuando dice no me verá hombre y vivirá, está hablando de el estado de ser. No hay ser humano, descendiente de Adán y Eva, que pueda pretender ver a Jehová y vivir. Para que podamos ver a Dios cara a cara, cuando Cristo venga por segunda vez y seamos llevados al tercer cielo, para que eso se pueda realizar, primero tiene que cumplirse lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 15. Y no es el único versículo, pero es el que está más claro, a mi parecer, a partir del versículo 50, donde la palabra de Dios dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Tal y como somos, y esto lo dice Ellen G. White también en un comentario, tal y como somos en nuestro estado, en nuestra naturaleza actual, contaminada y manchada por el pecado, no podemos heredar el reino de Dios. Tiene que haber una transformación. Por eso continúa diciendo, versículo 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, esto corruptible, esto que se puede corromper, que tiene una inclinación al mal, tiene que ser eliminado. Esta naturaleza pecaminosa, esta inclinación al mal, esta mancha de pecado, este egoísmo que es natural, todo tiene que ser erradicado en ocasión de la segunda venida de Cristo, para que recién podamos ver a Dios cara a cara y hablar con Él y ya no tener necesidad de un mediador. Hemos analizado en otro estudio que cuando Cristo deje de interceder en el santuario y pronuncie las palabras de Apocalipsis 22:11 y empiezan a caer las plagas de Apocalipsis 16, aquellos que han pasado el juicio van a vivir en la tierra sin un intercesor. Esto es así, porque sus nombres han sido confirmados en el libro de la vida, no pueden ser ya más borrados. Es decir, ya no van a sufrir la paga del pecado que es muerte y muerte segunda. Ha habido una aceptación final. Por eso es que pueden vivir sin un intercesor. Pero esto no quiere decir que hasta que llegue la segunda venida de Cristo van a poder ver a Dios cara a cara. Porque entonces, 1 Corintios 15, de los versículos 50 en adelante, no tendrían sentido. Si yo ya al pasar el juicio puedo ver a Dios cara a cara, ¿por qué se me da la promesa de que después, en ocasión de la segunda venida, recién entonces va a haber una transformación que me va a permitir ver a Dios cara a cara? Entonces, Éxodo 33:20, el Señor nos está enseñando nuevamente lo mismo, el estado de ser, lo que somos duros de servir por naturaleza, la esclavitud que hay al pecado por naturaleza que tenemos que ser liberados. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre, ningún hombre, y vivirá. ¿Quién hablaba? ¿Qué hombre podía hablar a Dios directamente sin intercesor como quien habla a su Padre? Cristo, Cristo como hombre. Él levantaba su mirada al cielo y hablaba y oraba a voz abierta para que le escuchen todos los que están alrededor, y él hablaba. Él podía hacer eso, porque él no tenía mancha de pecado, porque él no era un pecador. Hemos analizado Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y todo lo que esto significa. No significa únicamente que nosotros con nuestra naturaleza manchada de pecado seríamos consumidos si éramos a Dios cara a cara. Entonces aquí está resumido lo que estamos hablando. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Todo ser humano descendiente de Adán y Eva caído en pecado tenemos una posición legal delante de Dios, un caso pendiente en el tribunal celestial. Esto nos enseña, y si somos adventistas del séptimo día, un pueblo que ha sido fundado por Dios en base a una profecía bíblica, el libro de Daniel es nuestra esencia de todo adventista del séptimo día. ¿Cuánto más deberíamos entender Daniel 7 del 9 al 10, versículo 13, el juicio investigador? O sea, esto es nuestro mensaje, el juicio investigador. Y si hay un juicio, claramente todo ser humano tiene una posición legal. Si hay un juicio en este mundo, ¿quién va a juicio a una corte? Es alguien que la ley le condena, alguien que tiene un caso pendiente. No puede ser llevado a corte a alguien que es libre, alguien que no ha quebrantado la ley. Le llevan a corte a alguien que la ley le condena. Entonces, Daniel 7:9, los versículos 10 y el 13, ¿no? que ya habla de Cristo llegando a esa escena de juicio, nos enseña de que tiene que haber un juicio para cada ser humano en esta tierra. ¿Cuál es esa posición legal? Primeramente, rechazados. En Génesis 3:23, cuando leemos que Jehová los sacó del huerto del Edén, echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, y puso una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esto es un rechazo. Y ningún descendiente de Adán y Eva que nació pudo volver a entrar al huerto del Edén, ni nadie puede decir que ha encontrado el árbol de la vida. En, la, en los mitos humanos hemos leído de muchos exploradores que han tratado de hallar el árbol de la vida y el huerto del Edén, y se han ido a meter por bosques en Sudamérica. Pero esto es inútil. Esto es una posición legal.
Estamos, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos rechazados por Dios. Por eso necesitamos aceptación o justificación. Más que esto, bajo condenación, porque la palabra de Dios dice en Génesis 2:17, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que del comieres ciertamente morirás. Dice, ciertamente morirás. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Salmo 37, versículos 9 al 10. Los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, no va a existir, va a ser destruido. No dice que va a sufrir penas eternamente. Observará su lugar y no estará allí. No va a existir más, será como si nunca hubiese existido. Esa es la muerte segunda que nos habla Apocalipsis 21:8. El lago que arde con fuego y azufre es la muerte segunda. Entonces, posición legal, rechazados bajo condenación y lo que hemos hablado, separados de Dios. El sacerdocio del ritual simbólico nos enseña que estamos separados de Dios. Por eso es que había un sacerdote. Alguien tenía que trabajar a favor del pueblo. Alguien tenía que entrar al santuario, tanto en el servicio diario como en el día de juicio. Isaías 59:2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No nos escucha directamente, pero por eso oramos en el nombre y por los méritos de Cristo. Cuando damos esa oración, si es que la hacemos con plenitud de convicción, lo que estamos pidiendo es que Cristo, en calidad de sumo sacerdote en el santuario celestial, presente nuestras oraciones, porque Él sí merece ser escuchado. Yo no merezco ser escuchado porque soy pecador, pero Él, que es el Cordero sin mancha y sin contaminación, merece ser escuchado. Y Él presenta mi oración, mi petición, con sus palabras perfectas, sin dudas, sin trabas en la lengua, para que yo pueda ser escuchado en el santuario celestial. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Continuando el comentario ya para acabar el estudio, en la página 338 la contestación fue esta. También haré esto que has dicho, dijo, ¿no? Lo que hemos leído. Dios no le reprendió por su súplica ni la consideró presuntuosa cuando Moisés le dijo que le muestre su gloria, ¿no? Sino que al contrario dijo bondadosamente, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y continúa diciendo, ningún hombre puede en su naturaleza mortal contemplar descubierta la gloria de Dios y vivir. No podemos. ¿Por qué no podemos? Porque la ley condena nuestro estado de ser, el pecado que mora en mí, como le llama Pablo. Pero a Moisés se le aseguró que su presencia, que presenciaría toda la gloria divina que pudiera soportar. Nuevamente se le ordenó subir a la cima del monte. Entonces la mano que hizo el mundo, aquella mano que arranca los montes con su furor y que no conocen quién los trastornó, Job 9:5, tomó a este ser hecho de polvo, a ese hombre de fe poderosa, y lo puso en la hendidura de una roca, mientras la gloria de Dios y toda su bondad pasaban delante de él. Esta experiencia y sobre todo la promesa de que la divina presencia le ayudaría fueron para Moisés una garantía de éxito para la obra que tenía delante, y la consideró como de mucho más valor que toda la sabiduría de Egipto, que todas sus proezas como estadista o jefe militar. No hay poder terrenal, ni habilidad, ni ilustración que pueda sustituir la presencia permanente de Dios. Para el transgresor es terrible caer en las manos del Dios viviente, pero Moisés estuvo solo en la presencia del Eterno y no temió, porque su alma estaba en armonía con la voluntad de su Hacedor. El salmista dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyera. En cambio, el secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos harán conocer su alianza. Salmos 66:18, Salmos 25:14. Entonces esto sirve también como otra lección, ¿no? De que nos estamos acercando a tiempos cada vez más difíciles, donde vamos a ser obligados a tomar decisiones bastante fuertes. ¿Cuánto más necesitamos de desarrollar esa fe para confiar en Dios?
Nosotros no tenemos a un Moisés y a un santuario terrenal, tenemos al santuario celestial y tenemos a Cristo, hecho perfecto y más sublime que los cielos, como dice el libro de Hebreos. Tenemos al verdadero sacerdote sin mancha de pecado. Desde cualquier lugar donde nos encontramos podemos congregar al santuario celestial para presentar nuestra súplica, para obtener aceptación, perdón y lo más importante, el bautismo diario del Espíritu Santo, que nos puede ayudar a vencer sobre nosotros, sobre el yo, sobre nuestros defectos de carácter, sobre nuestras tinieblas, sobre todo lo malo que hay en nosotros. Nos puede pulir y no hay nada que pueda reemplazar eso, como dice la hermana White. No hay nada en la tierra. El enemigo piensa que está armando todo un arsenal, ¿no? Con toda la tecnología, con toda la medicina, con toda la influencia sobre los gobiernos, sobre todo lo que tiene. Piensa que está armando todo un ejército, todo un poder terrenal. Pero si nosotros tenemos la presencia permanente de Dios morando en nosotros y un sumo sacerdote que se intercede por nosotros en el santuario, tenemos todo. No tenemos que caminar con miedo. Podemos dormir en paz. Te daré descanso, le dijo Jehová a Moisés. Eso es lo que nos promete. Si aceptamos nuestra condición, la amonestación del testigo fiel, si nos hacemos por la fe de la justicia de Cristo, de su sangre, del bautismo del Espíritu Santo, si buscamos a Dios para cada decisión que tenemos que tomar, su palabra, si la estudiamos, la promesa, tenemos que confiar en la promesa de que no vamos a tropezar, vamos a andar confiados en estos tiempos en que cada vez el camino se vuelve más estrecho y más confuso y más peligroso. Para terminar, en Éxodo 34, ¿qué más hizo después de todo esto Jehová? Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, sube de mañana al monte de Sinaí. Preséntate ante mí sobre la cubre del monte. No suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó en la mañana y subió al monte de Sinaí como le mandó Jehová. Llevó en su mano las 2 tablas de piedra. ¿Por qué tenía que llevar las 2 tablas de piedra que tenían los 10 mandamientos? Porque los 10 mandamientos es la ley moral, es la base del pacto. Israel había quebrantado el pacto en el que dijeron que obedecerían, y ahora iba a haber un nuevo pacto, pero la base del pacto sigue siendo la misma. Lo que va a cambiar es quién se ofrece a obedecer, quién se ofrece a obedecer ese pacto, esa ley. Los israelitas fracasaron, pero hubo otro que ofreció vivir una vida de obediencia perfecta y perpetua a esa ley. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad a los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y efectivamente, hizo algo maravilloso, vino a la tierra como hombre y vivió una vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley, triunfó sobre este mundo, triunfó en la vida, triunfó en la muerte, triunfó en la resurrección, y ahora Él es el que se presenta ante el Padre por nosotros y pronuncia seguramente estas mismas palabras. Pronuncia y dice: es un pueblo de dura cerviz, pero perdona su iniquidad, perdona su pecado, tómalos por tu heredad. Y lo siguiente maravilloso que puede hacer en cada uno de nosotros es
esa transformación, permitirnos desarrollar ese nuevo carácter semejante al de Cristo. Con esto vamos a terminar el estudio de esta tarde.